En este lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario, empezamos la reflexión de la vida pública de Jesús según el Evangelio de Mateo. Y el texto con el que iniciamos es el de las bienaventuranzas en Mateo 5, 1 al 12. Les leo el texto. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Deseo iniciar este comentario con una breve explicación acerca del Sermón del Monte. Cuando Mateo compuso su obra, decidió empezar con una promulgación solemne del anuncio de Jesús, reuniendo las principales enseñanzas de su camino en una especie de catecismo básico y resumido que debe tener presente todo aquel que desea caminar el camino de Jesús. A este discurso inicial se le conoce con el nombre de el Sermón del Monte. Pues el marco solemne de este discurso fue un monte cerca al lago de Galilea. También tenemos que tener en cuenta que el público al que Mateo dirigió su obra fueron cristianos recién convertidos del judaísmo o que vivían en ambientes judíos. Por eso su obra toma en cuenta la sensibilidad judía y está llena de alusiones a la ley de Moisés y a las costumbres judías. En esta solemne introducción a su vida pública, el contexto es el de una multitud de gente. Dice el texto que seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Mateo, que se escribió en la década de los 90 del primer siglo, tiene en mente a todos aquellos que, entusiasmados por el anuncio de la Iglesia, empiezan a caminar el camino cristiano. Y entonces dice el texto, que al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. La mención del monte o la montaña es muy significativo, pues en los inicios del pueblo de Israel, Moisés subió a un monte para recoger de Dios los 10 mandamientos. Y ahora Jesús también sube a un monte para proclamar desde allí los mandamientos de su nueva ley, la ley del reinado de Dios. Esta ley rige el modo como deben comportarse todos aquellos que desean ayudar a Dios a reinar. Rige la manera como los cristianos debemos vivir. Y la nueva ley que Jesús está por promulgar superará con creces a la ley de Moisés. El texto también nos dice que Jesús se sentó, como se sentaban los maestros, dispuesto a enseñar a sus discípulos que lo rodeaban. Y sus enseñanzas empiezan diciéndonos quiénes son los que alcanzan la felicidad en esta vida. Pues lo que todos nosotros deseamos en la vida es ser felices. Y aquí Jesús va a iniciar sus enseñanzas diciéndonos que sí es posible ser felices en esta vida y es posible alcanzar la felicidad eterna en la próxima. Nos va a enseñar pues el camino de la felicidad, nos va a enseñar cómo hay que vivir si queremos ser felices. Lo que sigue del relato se conoce como las bienaventuranzas. Bienaventurado significa beato, feliz, dichoso. El santo es el verdaderamente feliz. Bueno, pues aquí Mateo nos propone 9 bienaventuranzas, es decir, 9 ejemplos de personas que alcanzan la felicidad. El Evangelio de Lucas, en 6:20 y siguientes, también tiene una relación de bienaventuranzas, pues parece que a Mateo y a Lucas les llegó una tradición semejante, pero la lista de Lucas es más breve y solo propone 4 bienaventuranzas. Los 9 ejemplos de personas felices que nos relata Mateo
se pueden agrupar en dos bloques. Un bloque de 4 bienaventuranzas, en donde la felicidad es la lógica consecuencia del recto obrar. Por tanto, ¿quiénes llegan a ser felices? Los pacientes o mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Los misericordiosos, los que se compadecen de los demás, porque obtendrán misericordia. Los que tienen el corazón puro, los de recta intención, porque verán a Dios. Y los que trabajan por la paz, es decir, quienes rechazan la violencia como modo de vivir, porque serán llamados hijos de Dios. Se entiende que los que viven así, de esta manera, lleguen a ser felices. Pero hay un bloque de 5 bienaventuranzas que no se entiende inmediatamente. En este segundo bloque, Jesús anuncia que serán felices los que tienen alma de pobres, los que eligen ser pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los afligidos, los que lloran, porque serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los que son perseguidos por practicar la justicia, es decir, lo que hacen la voluntad de Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y serán felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma por causa mía. Bueno, pues la pregunta que surge es, ¿cómo pueden ser felices los que lloran, los pobres, los que tienen hambre y los que son perseguidos y maltratados? Porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere ser perseguido, pues no hay felicidad en esto. Tampoco Dios, que nos ama, quiere que suframos ni que pasemos dificultades. Entonces, ¿cómo entender estas bienaventuranzas? Para entenderlas tenemos que tomar conciencia que nosotros nos jugamos la felicidad en las decisiones que tomamos. Somos nosotros quienes decidimos nuestras vidas en las elecciones que hacemos. Y en estas decisiones elegimos caminar hacia la felicidad o caminar hacia la desgracia. Dios no nos impone la felicidad. Lo que hace Dios es dejarnos en libertad para que elijamos. Porque a la base de toda felicidad está la libertad. Lo obligado nunca nos hace felices. Y entonces el secreto de la felicidad está en elegir a Dios y lo de Dios, porque Él es la total felicidad. Y lo que Dios quiere es que ejerzamos nuestra libertad y lo elijamos a Él. Él quiere que elijamos siempre la verdad, que elijamos siempre la vida, que siempre elijamos lo bueno, que elijamos siempre lo correcto, para que podamos ser felices. Porque Él es verdad, es vida, es justicia, es bien. Y Él quiere que lo elijamos a Él, pues si lo hacemos, nuestra felicidad está garantizada. Pero, como somos libres, también podemos elegir contra Él. Pero si elegimos la mentira, la corrupción, la injusticia, la maldad, es decir, el pecado, si elegimos aprovecharnos de los más débiles, entonces nunca seremos felices. Pero sucede que cuando elegimos a Dios y lo que a Dios le gusta, a quienes viven según los valores del mundo no les gusta, porque va a quedar en evidencia su mal proceder. Luego, si elegimos vivir en la verdad, en la justicia y defendiendo la vida, lo más probable es que quienes viven según los valores del mundo se nos opongan y nos hagan la vida muy difícil. Bueno, pues, las 5 bienaventuranzas más difíciles de entender van dirigidas a quienes eligen vivir una vida a la luz de la verdad y de la justicia, es decir, a la luz de Dios, y tienen problemas. Jesús nos enseña que los pobres serán felices, pero lo serán no por ser pobres, pues Dios no quiere que la gente sufra pobreza. Lo serán por elegirlo a Él. Y si por elegirlo perdemos, nos quitan y terminamos en pobreza, Él nos hará felices. Jesús nos enseña que serán felices los que lloran, pero nadie quiere llorar. Tampoco Dios quiere que lloremos. Lo que Jesús nos enseña es que si por elegir lo que Dios desea, lo bueno, lo justo, lo correcto, el mundo nos hace llorar y sufrir, seremos felices, pero no por llorar, sino por haberlo elegido a Él, y entonces Él nos hará felices. Asimismo,
Si por buscar la justicia y querer hacer su voluntad, los del mundo nos hacen pasar hambre y nos hacen la vida imposible, seremos felices. Pero no por pasar hambre y dificultades, sino por haberlo elegido a Él, y Él nos hará felices. Y si somos perseguidos por actuar correctamente y vivir una vida honesta, Dios nos hará felices, pero no por ser perseguidos, pues nadie debe ser perseguido, sino por haber elegido ponernos del lado de Dios. Las bienaventuranzas terminan invitándonos a la alegría. Alégrense y regocíjense, dice el texto, porque ustedes tendrán, además, una gran recompensa en el cielo. Pues por ser justos, persiguieron a los profetas que los precedieron. En conclusión, si queremos ser felices en esta vida, el secreto es muy sencillo. Solo debemos ponernos del lado de Dios en toda decisión que tomemos. Seremos felices cuando vivamos en la verdad, en la rectitud, en la honestidad, cuando vivamos ayudando a los demás, compartiendo, dando una mano y sirviendo a quienes más necesitan. Cuando vivamos así, probablemente tendremos problemas y tal vez no tengamos lo que otros tienen. Tal vez nos quiten, nos levanten calumnias, nos maltraten, perdamos y hasta nos maten. Pero Dios no nos promete no tener problemas. Lo que Él nos promete es que nos hará felices en medio y a pesar de los problemas. Y nos hará felices rodeándonos de gente que nos quiere, dándonos una familia unida, amigos sinceros, paz profunda, y nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir. Pidámosle a Dios su ayuda para elegirlo siempre, a pesar de las dificultades y carencias que podamos enfrentar. Pues si lo hacemos, nosotros y los que queremos, gozaremos de una vida feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.